Hola a todos, buenas tardes. Muchas gracias en el fondo por asistir a esta primera reunión, encuentro de esta iniciativa que se llama MINGARC, que busca, por una parte, hacer comunidad, compartir experiencia entre colegas, arquitectos y futuros arquitectos, y bueno, generar conexiones con personas que quizás no conocíamos antes a través de la oportunidad de conectarnos por Zoom, y bueno, conocer en el fondo cómo se están haciendo todos los distintos trabajos y las distintas formas y maneras que tenemos de ver la arquitectura hoy en día. Hoy tenemos a Bitsa Chivey, que nos va a presentar un poco su experiencia y en lo que está trabajando, y después de esta presentación la idea es poder tener una conversación ya más distendida y compartir puntos de vista y que se genere una conversación algo más relajado. Esa es la idea como de estos encuentros. Así que ahora, Bit, te dejo a ti el micrófono. Hola a todos, espero que estén súper bien. Como dijo Ignacio, mi nombre es Bitsa Chivey. Hace un tiempo me dedico a la ejecución de maquetas físicas de arquitectura, donde formé Estudio Chivey Charpentier. Hoy día les quiero contar un poco acerca de mi trabajo, los procesos y sobre todo la importancia de las maquetas físicas como forma de representación. Para contextualizar un poco sobre mí, me titulé como arquitecta en la Universidad Finisterra en julio del 2019. Me tomé unos meses después del título, donde trabajé como independiente haciendo maquetas. Esta fue la etapa donde justo tuve más demanda de trabajo, y en febrero entré a una oficina de arquitectura hasta marzo de este año. Ahí aprendí todo lo relacionado al desarrollo y coordinación de proyectos, generación de expedientes, etcétera, tanto proyectos privados como públicos y mayoritariamente postas de salud. Y bueno, en marzo entro a Sintac, que es una empresa de acero para los que no la conocen. Y bueno, yo trabajo en el área de Instapanel específicamente, de cubiertas y revestimientos, principalmente asesorando clientes, recomendando productos, de acuerdo de acuerdo de cada proyecto. Y el trabajo en sí es muy dinámico, en el que me mantengo hasta actualmente. Eso como resumen general de lo que he hecho desde que salí de la universidad en 2019. Y bueno, en relación a mi historia con las maquetas, parte en el año 2016, la Universidad Finisterra le dio mi contacto a una oficina que estaba buscando personas para este fin. Me llamaron para una reunión. Yo jamás en mi vida había hecho una maqueta para una inmobiliaria. Eh, Son mundos totalmente diferentes a lo que uno está acostumbrado a hacer en taller, que es todo de carácter muy experimental. Eh, y para contar un poco mi experiencia, con toda seguridad dije que sí. Eh, no, que pensé que me iba a decir algo, Ignacio. Eh, Nada, pues tuve que confiar en mí, no tenía idea cómo hacerlo. Aprendí de una a leer planos de edificios, a hacer archivos láser, a experimentar con muchos materiales, y por supuesto tuve que aprender y comenzar a equilibrar lo que era trabajo con universidad. Y en esta primera maqueta me demoré entre 2 meses a 2 meses y medio. Y bueno, este fue el resultado de mi primera maqueta. Fue el primer acercamiento de una maqueta de forma como más profesional. Eh, Debía cumplir con ciertos estándares. No podía entregar una maqueta mal hecha, ya que era para una sala de ventas. Fue un proceso de mucha experimentación, errores, crecimiento. Y también como anécdota, cuando llegué,
a la oficina de arquitectura donde lo entregué. Ellos creían que era de plástico e impresa en 3D, pero en verdad la maqueta pasó por tantos procesos que dejó de parecer el material inicial. Y bueno, eso fue como positivo para ellos, porque no se notaban las líneas ni nada. Y al final este fue mi primer experimento. Em, y en relación a los procesos, les quería hablar un poco también acerca de esto. O sea, los procesos que requiere la ejecución de maquetas, no es llegar y hacerlas, sino que requiere una serie de etapas y mucha comunicación con el cliente. Eso es lo más importante. Lo primero es el estudio de la propuesta. Se le consulta a la oficina de arquitectura generalmente o inmobiliaria qué escala requieren. Esto como primera instancia sirve para comprender si necesitan una maqueta detallada o general, que es súper importante porque las maquetas detalladas son las que requieren mayor tiempo y son muy desgastantes. Luego la materialidad, y esto influye directamente en la forma de trabajo. Por ejemplo, yo siempre intento trabajar en cartón porque es un material súper flexible y fácil de trabajar. Sin embargo, la última maqueta que realicé fue en madera de balsa, que es muy cara a comparación del cartón y difícil de maquetear, ya que se parte y se astilla entera. Y el otro punto súper importante a considerar son los plazos de entrega, porque no es lo mismo entregar una maqueta con 2 meses de trabajo a 2 semanas, cambia totalmente la calidad. Y, por ejemplo, si los clientes en este momento quieren una maqueta de 2 meses de trabajo, en un mes simplemente no las acepto porque mi primer pilar es siempre entregar un trabajo súper detallado y que se note que tiene buena calidad. Que eso hay que buscar siempre lo que te diferencia del resto. Y, y bueno, sobre todo después la complejidad del proyecto, porque si es una edificación de muchos pisos o tiene subterráneos, azoteas muy detalladas, muy desarrolladas, versus un edificio más simple. Entonces son varios factores los que van generando, en este caso, influyen en el precio final. Y bueno, en relación a la cotización, yo se las mando a los clientes y si ellos están conformes con esto, me dan el anticipo y comienzo a trabajar. Antes no hago nada. Y bueno, y en cuanto al desarrollo de la maqueta, se estudia el proyecto en su totalidad. Hay que entender el funcionamiento, las áreas de circulación, los volúmenes, terreno, la pendiente, etcétera. Saber representar de una forma adecuada el proyecto, ya que son maquetas que por lo general son vistas por personas que no están relacionadas a la arquitectura, ya que están en salas de venta. Y luego comienzo a trabajar con los archivos láser, los cortes, los grabados, y esto me toma entre 1 a 2 semanas, ya que hay que pensar cómo ir montando todas las piezas y ir armando finalmente el puzzle. Bueno, y al tener todo cortado, voy encajando las piezas y también dejando tiempo para los detalles, como por ejemplo pintura, lijado, sellado, que generalmente todas mis maquetas pasan por procesos largos de pinturas, sobre todo de mucha pintura, para dar una estética súper limpia y también sellado con silicona. Me preocupo muchísimo de los detalles. Y bueno, en cuanto a la entrega final, se envían fotografías de la maqueta de todos los ángulos posibles para saber el feedback del cliente si está satisfecho. En el caso de que existan correcciones, se trabaja en eso y se le vuelve a enviar fotografías para posteriormente definir si se entregan sala de venta, oficinas de arquitectura u otra parte. Y esto lo aprendí pegándome hartos viajes a las oficinas de arquitectura, llevaba las maquetas, le hacía correcciones y al final me tenía que devolver con maqueta y con todo a mi casa y las exponía a que sufrieran muchos accidentes en el traslado. Era mucho más complejo.
Y eso en cuanto a los procesos, en forma resumida. Y después tengo una frase donde puse la importancia de comprender en totalidad los proyectos de arquitectura para poder representar correctamente la idea, ya que, bueno, las maquetas físicas son una buena herramienta, sobre todo para que los clientes entiendan mejor lo que se está proyectando. En mi caso, debo cumplir con las medidas, alturas, etcétera, correspondientes, ya que no se puede vender algo que no está en el plano. Y, eh, y bueno, les quería comentar también acerca de uno de los procesos más relevantes, que son las terminaciones, la importancia de los detalles y la prolijidad de una buena entrega en todo ámbito. Acá es donde uno se diferencia y los clientes vuelven o recomiendan. Por ejemplo, acá hay una foto de los autos, de algo súper simple, uno pintado con spray en 5 minutos versus uno pintado y sellado con acrílico, donde me tomó todo el día, varios autos. Con esto llamo y hago énfasis en que den lo mejor de ustedes, que en verdad se nota la dedicación y el esfuerzo que uno le pone a lo que hace. Y bueno, acá tengo fotos de varias maquetas. Esta es mi segunda maqueta que realicé para una sala de ventas de una inmobiliaria. Esta está llena de detalles y lo que nadie sabe de esta fue que tuve que realizar la base 5 veces para que quedara como yo quisiera. Fue un dolor de cabeza y al final es todo el tiempo mucha experimentación. Después tengo la maqueta Pedro Luna. Esta fue una maqueta en escala 1:150, que eso no requiere tanto detalle. Son maquetas más pequeñas y más fáciles de trabajar. Y bueno, esta fue una maqueta para una oficina de arquitectura que necesitaban ver diferentes alternativas de fachada con un cliente, jugando también con el volumen teórico. Y acá se puede ver cómo finalmente las maquetas sirven para muchos ámbitos dentro de una profesión. Y esta es la maqueta de mi último taller antes de título, para mostrar físicamente lo que las láminas no podían develar. Está con muchos palitos de maqueta y madera de balsa. Y finalmente una recopilación de algunas maquetas que hice, desde anteproyecto, taller de título, hasta maquetas para salas de venta. Súper bien, muchas gracias en el fondo por compartir tu trabajo. Yo tengo algunas dudas primero. Me gustaría saber por qué decidiste estudiar arquitectura primero, o sea, por qué te llamó la atención la arquitectura. Mira, antes yo quería estudiar arte y, y nada, al final no me imaginaba toda mi vida dibujando. Yo, en relación al arte, tengo una relación súper complicada. A veces dibujo 3 meses, otras veces un año y lo dejo. En cambio, con la arquitectura me llamó mucho la atención poder complementar al final mi arte a las láminas, a las maquetas, a los proyectos, poder incorporarlo a la arquitectura. Eso me llamó mucho la atención. Y de hecho me terminé enamorando de la carrera. Yo amo arquitectura. Oye, y esta como afición por las maquetas, como partió por un tema de la maqueta como parte del proceso de diseño, o más como un resultado así como de la maqueta ya del proyecto, en el fondo del examen de taller, por así decirlo. O sea, es que el tema de las maquetas yo nunca les había tomado mucho asunto hasta que me contactó esta oficina de arquitectura y ahí me encantó desarrollar maquetas porque requieren mucha paciencia, mucha dedicación, son muchos detalles. Entonces al final, como lo tuve que complementar con la universidad, me ayudó mucho para todas las maquetas de taller, de título.
de anteproyecto. Al final lo fui complementando. Súper. ¿Y tú crees que hay una relación directa como entre el hacer maquetas y la construcción? O sea, es una reflexión que tengo yo porque me ha pasado que al trabajar con dibujantes técnicos, siento que como que les faltó esa parte como a veces de pensar constructivamente, o sea, entender que en un proceso constructivo y que uno tiene que tener cierta planificación de cómo se va a hacer. Yo creo que las maquetas también nos ayudan un poco como, obviamente en una escala mucho más controlada en la universidad, a lo mismo, o sea, uno sabe lo que quiere llegar, pero tienes que planificar en el fondo cuáles son los pasos que necesito hacer para poder lograr llegar a eso. Y siento que esa reflexión y en el fondo ese ejercicio es súper valioso. En el fondo yo creo que a todos los que después nos desempeñamos y vemos como proyectos ya de construcción, yo me acuerdo mucho de las maquetas en el fondo en la universidad por eso. Sí, No sé. y de hecho yo en las maquetas, sobre todo de las inmobiliarias, donde son muy, muy, muy grandes, tengo que siempre aplicar estructura, o sea, ver cómo voy a estructurar cada parte o cada cartón o cada muro, cada losa que pongo. Todo el rato tengo que tener noción de eso. Y bueno, la maqueta a su vez tiene que reflejar exactamente lo que tienen los planos de arquitectura, sobre todo para las salas de venta, que eso es súper importante. Lo otro que yo tenía es un poco cómo, esto ya es más como en lo más duro, ¿cómo, tú cobras al final por tu hora de trabajo? No te estoy preguntando cuánto cobráis, sino que cómo en el fondo, pues yo no trabajo, o sea, como nunca he hecho pegas de maqueta, ¿cómo valorizáis un poco tu trabajo con las maquetas? Justamente mi cotización, por ejemplo, se basa en lo que les mostré en estudio de propuesta. O sea, en qué escala tengo que definir muchas cosas con el cliente. La escala, la materialidad, los plazos de entrega, la complejidad del proyecto, porque son cosas que influyen muchísimo en el precio, en el valor. Por ejemplo, me pasó que yo todavía estoy aprendiendo, siempre voy aprendiendo con las maquetas. Me pasó que yo siempre las hice en cartón y me llegó una madera de balsa que, no sé, pues en cartón, te pongo un ejemplo, me sale X cantidad hacerla en cartón, en madera de balsa me salió 3 veces más, ¿cachai? Entonces, todo, yo cobro en total, no sé si se entiende, pero yo cobro por el trabajo global. Ajá. Y tengo ciertas ganancias de cada cosa. Y ahí voy sumando. Perfecto, o sea, le ponéis como un porcentaje Sí. a los Yo materiales, me imagino pongo como... porcentaje de material y de pérdida, que también se da harto. Como que hay que tener varias cosas en consideración. Súper. Bueno, la idea de estos encuentros también es que los demás participantes en el fondo puedan hacer sus preguntas o plantear algún tema en el fondo relacionado con la persona que está presentando. Por lo que dejo abierto en el fondo alguna acotación, alguna pregunta, si alguien quiere como, o tiene alguna experiencia con respecto a las maquetas. Yo tengo varias experiencias buenas y malas con las maquetas, pero ojalá se pueda hablar a alguna persona. Una vez se me cayó una maqueta al metro. Ahí en Pedro Valdivia, cerca de la universidad, estaba sentado, dejé la maqueta a un costado y hay unos como especies de asientos que tienen una doble altura. Entonces cuando el metro pasa, se genera una corriente de aire que sube como por ese espacio. Entonces me senté al lado, apoyé mi maqueta en el asiento, pasó el metro, mi maqueta voló y se cayó al riel y ahí la perdí. A mí me pasa lo mismo,
pero se me fue contra una señora, lamentablemente. Oye, y tú, bueno, usás harto como el tema del corte láser, ¿no? Como para la fabricación de maquetas. Porque al final, Sí, en nuestros tiempos, o sea, mis tiempos, eso fue ya como cerrando la carrera, o sea, como los últimos 2 años ya empezamos a mandar a cortar el láser. Pero igual sí, tiene su ciencia porque hay que editar un montón planos y eso también como que tenés que aprender a planificar, en el fondo, cómo... sí, y de hecho me pasa siempre que al final me mandan los planos, las plantas, elevaciones, cortes, y yo tengo que superponer todo, y es como un trabajo súper minucioso, porque si te equivocas en 2 milímetros, eso se nota después en la maqueta, y hay que hacer todo un trabajo, porque la gente nota cuando las cosas están chuecas, y tengo que siempre estar calzando cosas, y a veces no tienen los proyectos terminados. Entonces le digo, oye, esto no calza, y me dicen, ah, sí, no, es que todavía no lo hacemos. Y ahí uno comienza a hablar con ellos, ya, pero ¿y cómo lo resuelvo? Entonces siempre están cambiando, pero es parte de... Sí, sí, yo creo que, o sea, yo que hice algunas como trabajos de renders, pasaba lo mismo, pasaba mucho que tenía la imagen lista y me decían, oye, pero esa escalera ya no es así. Y era como volver atrás. Sí, po. Y de hecho, uno en esos casos, o sea, no sé tú, pero yo, por ejemplo, doy hasta ciertas correcciones. Sí, sí, en mi caso sí, yo, o sea, como plantea un número de correcciones y después, obviamente, si hay modificaciones, esas como que se cobran aparte. Sí. No sé si alguien tiene más consultas o de plano ya nos ponemos a contar, que Wilmer nos cuenta su experiencia con maquetas. Ya, hola Mitza, ¿cómo estás? Hola. En primer lugar, felicitarte porque veo que descubriste un punto de la arquitectura el que puedes hacer con mucha pasión y disfrutarlo, porque al final de todo ese es el fin de nuestro trabajo como profesionales, poder disfrutar lo que hacemos. Ya han respondido un poco las preguntas que tenía, por eso no he preguntado tanto. La primera era que en un mundo que cada vez va más hacia la vida tecnológica, ¿no? Y porque cuando yo hacía maquetas recuerdo que era con un cortacartón y con una regla y era medir y no se aplicaba tanto todo este tema de la tecnología, ni la impresión 3D, ni el corte láser, ni nada de eso, sino ahora te apoyas mucho en esas herramientas tecnológicas o es un trabajo mucho más artesanal, manual, porque creo que eso también influiría mucho en el precio porque es un trabajo más laborioso y detallado, entonces por eso también creo que no aceptas periodos de tiempo tan chicos para poder tener la calidad que tienes hoy en día en las entregas de tus trabajos. Eso más que todo. Sí, de hecho, me pasa que complemento lo que son los archivos láser, el corte, el grabado, con todo lo realizado a mano. Yo diría que un 40% lo corto con corte láser, y todo lo demás lo hago a mano. Eh, y prefiero que sea así, porque o sea, para cosas muy detalladas y que tienen que quedar bien cortadas, las mando a cortar con la máquina. Pero, por ejemplo, este es mi sistema para armar las maquetas. Pongo la losa y mando a cortar tiras de, no sé, 2,60 m, por ejemplo, en altura, en escala 1, por decir. Eh, Y eso yo lo voy cortando a mano y pongo muro por muro. Entonces es un trabajo que en verdad hay que tener mucha paciencia. Y yo a veces prefiero eso, porque al final uno manda a cortar tantas piezas que no te acuerdas de los lugares donde van, porque de verdad es como armar un puzzle. Y uno no le puede poner número ni marca porque se nota en la maqueta, y aunque uno lo pinte, queda grabado. Entonces, en ese sentido, prefiero hacerlo a mano muchas veces.
y por eso también me demoro quizás el doble. Ya, gracias, Bitsa. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta que le pueda hacer a Bitsa. Está libre el espacio. Bueno, yo tengo una que es como un poquito más, no sé, un cuestionamiento solamente, que tiene que ver un poco con lo que decía Wilmer, con, en el fondo, ¿cómo ves tú ahora, o sea, o cuál sientes que es el valor que tiene una maqueta física versus como un modelo 3D? O sea, ¿cuáles son las diferencias en el fondo que crees que son relevantes como para que se siga haciendo este tipo de maquetas, de modelos físicos? O sea, yo creo que son un complemento en verdad, que ninguna quizá reemplaza a la otra, sino que son un complemento. Pero como lo que converso con las oficinas de arquitectura en relación a las maquetas cuando las entrego, es que a las personas, que no necesariamente son arquitectos ni nada, les interesa mucho ver las cosas en persona, a veces hasta poder, no sé, tocar, ver, como recorrer ahí, tenerla en un espacio físico, más que nada. Eso como que les interesa mucho. Y nada, yo creo que en verdad son complementos. Porque si uno se pone a pensar, en verdad un modelo en 3D representa muy bien las cualidades de un proyecto. Son diferentes. Bitsa, otra pregunta. ¿Tú hoy en día haces proyectos de arquitectura o las maquetas las haces para otras personas? Para inmobiliaria y oficinas de arquitectura. Ya. En este Porque caso, Ignacio, ¿hace algún tipo de maqueta física o solo virtual? Hoy en día, en la profesión. No hago maquetas físicas, no es mi fuerte, me encantan, pero soy muy demasiado meticuloso y exigente, entonces soy muy lento, muy lento, y la verdad es que por los tiempos de los proyectos no lo considero como muy eficiente. Tengo ganas de hacer maqueta ahora que tengo un poquito más de tiempo y no tantos proyectos como de los proyectos que ya están hechos, pero no uso las maquetas físicas ni como parte del proceso de diseño, ni como el resultado. Pero sí, me encantan, o sea, yo creo que el sueño de muchos, o sea, que tener que parte de la oficina, tener un taller de maquetas o un equipo de maquetas para, en el fondo, representar todos los proyectos, porque te ayudan yo creo que acercar los proyectos sobre todo a la gente que no está ligada a la profesión. O sea, Sí. visualizar Hay los algo, espacios. sí. Hay algo que decía Vixa que a mí también me quedó sonando bastante, es que dice que en la maqueta no se puede mentir, ¿no? Porque tiene que ser justamente como es, porque normalmente cuando hacemos maquetas virtuales o render podemos exagerar eh, un poco con las vistas, hacer que algunos planos se vean mucho más llamativos. En cambio, ya con una maqueta, el volumen o la intención es lo que es y ya, no lo puedes distorsionar ni manejar ni decorar con tantas cosas. Entonces, creo que de alguna manera son bastante sinceras y una herramienta útil para mostrar el proyecto como realmente que es, ¿sí? que es también un costo de tiempo más grande, como dice Ignacio, y de inversión, pero es otro recurso que hoy en día debería tomarse un poco más o Sí, retomar. por ejemplo, en las maquetas no me puedo equivocar y poner un muro, por ejemplo, que separa un departamento de otro a 2 metros y el cliente ve eso y en el plano quizá era de 1,40. Entonces, al final son espacios completamente diferentes y con sensaciones diferentes. Entonces, al final la gente compra algo que no es. Entonces, es como medio complejo en ese sentido. Como que hay que saber representar o leer
los planos muy bien, porque a mí, por ejemplo, me pasó eso, que yo, cuando me empezaron a llegar maquetas, ahí yo empecé a aprender a leer los planos de arquitectura, como en tercero de la U, porque en la universidad eh, no hice como tantos planos, era más de hacer croquis, hacer muchos dibujos, y siempre ligado al arte. En cambio, con las maquetas, como que al tiro aterricé en el mundo real de los planos. Tengo una pregunta, o sea, o me gustaría hablar de un tema porque existe también como hoy en día mucha gente que hace maquetas de la materialidad un poco de los edificios, o sea, como no tanto como una representación, sino que es como casi construir o preconstruir lo que después se va a hacer en otra escala. No sé si han tenido la posibilidad de ver ese tipo de ejemplos, donde se hace incluso la enfierradura del hormigón, así Sí, sí, yo como... lo he visto, o sea, hay muchos videos donde pasan un video rapidito donde ponen la enfierradura y vacían concreto y van armando la tabiquería con ladrillitos de arcilla y después frisa todo el tema, pero es una pega. Ah, y de hecho se me olvidó mencionar que en las maquetas, por ejemplo, en las fotos se ve más general, pero si uno se acerca, uno ve dónde van los revestimientos de ladrillo y las materialidades diferentes, porque eso también me lo piden, para que los clientes tengan más claridad acerca de los departamentos, por ejemplo, Mm. que me había acordado de eso. Ah, y bueno, yo tengo también una consulta de cómo, o sea, cómo en el fondo poder mostrar esta información de manera... Es difícil porque cómo fotografiar una maqueta o cómo mostrar en el fondo esos espacios también tiene, yo creo, una complejidad. Entonces, no sé, en tu experiencia, ¿cómo lo haces tú para poder fotografiar una maqueta? O a veces si quieres hacer un zoom en alguna parte específica, ¿cómo poder mostrarlo bien? Porque creo que igual es complejo. Sí. No, yo doy la vida con las fotos de las maquetas. Por ejemplo, en la diapositiva que tengo de procesos, para que se vea así, yo le pongo harta luz, intenciono la luz, entonces juego mucho con la luz y sombra, eh, para que, porque a veces las fotos de las maquetas pueden ser súper planas, en cambio si uno combina y juega con diferentes luces, hay un cambio notable. Y más que nada eso, o sea, eh, y sacarle de todos los ángulos posibles, sobre todo para tener el feedback de los clientes sobre todo. Y, y nada, yo igual les saco fotos, les recorto los fondos para que se vea siempre lo más limpio posible y me gusta que se vea como un poco dramático en cuanto a sombras. Como que encuentro que ahí resalta mucho eh, quizás los espacios. Yo tengo otra pregunta pero que tiene que ver con respecto como más a las redes sociales, que en el fondo hoy en día es como el portafolio de muchos, son las redes sociales, Instagram, Facebook. En tu caso, tu portafolio, ¿tienes como un portafolio una web o usas de hecho como Instagram como vitrina para los clientes? Utilizo, es que la verdad, yo tengo mis clientes, entonces ellos siempre me recomiendan. Y por ejemplo, hace poquito me recomendaron con una inmobiliaria, entonces yo empecé a crecer así. Y a veces, bueno, ocupo Instagram siempre y varias personas me contactan por ahí. Y cuando me contactan, yo siempre les mando un portafolio en PDF que tengo,
que no lo tengo en internet ni nada, sino que cuando ellos quieren consultar por maquetas que he realizado, les mando este portafolio, que es como un poco lo que he mostrado acá. Súper. Porque a mí, o sea, me parece interesante hoy en día que, bueno, de hecho nosotros estamos reunidos gracias a las redes sociales. Y de hecho nos estamos conociendo gracias a las redes sociales. Entonces, me parece súper interesante que gran parte de cómo mostramos, o dónde mostramos y cómo captamos clientes sea a través de estas, en el fondo, plataformas. Sí. Por ejemplo, para una persona como que está recién saliendo y buscando más o menos qué hacer como después de haber salido de la universidad, como, ¿qué le recomendarías tú? Es que depende de lo que, yo creo que depende de lo que te guste, porque, mira, te pongo mi ejemplo. Yo estoy constantemente buscando lo que me gusta, o sea, a mí me gusta realizar maquetas, pero yo siento que hay que probar. Ponte tú, estuve en una oficina de arquitectura un año, aprendí un montón, ya había sentido que llegué como a un límite y sentí que ya que tenía que volar de ahí. Ahora estoy en esta otra empresa, sigo aprendiendo, entonces siempre buscar eso como aprendizaje hasta encontrar lo que realmente te guste y que uno esté contento con lo que hace. Eso es como lo principal. Sobre todo cuando uno sale, aprovechar de experimentar lo que más se pueda en el área de arquitectura. No sé si alguien más tiene, o sea, quiere comentar algo, tiene alguna consulta. ¿O podemos seguir ahí? Yo tengo una pregunta que es a nivel general para todos, porque en este caso es la maqueta como un resultado de ya un trabajo arquitectónico hecho. Mi pregunta es para quienes se dedican a lo que es entregar como resultado la planimetría o la construcción de la vivienda, ¿ocupan maquetas para el proceso creativo? Porque en mi experiencia, de hecho con Francisco Moure, que ahí Ignacio me contaba el otro día que lo conocías por la universidad, él nos recomendaba hacer una impresión 3D de la casa, de como la forma, y empezar a jugar con eso para tener nuevas ideas. Y de repente, no sé, tenías un modelo de este porte chiquitito y estaba como en el horario de almuerzo y lo daba vuelta, era como, chucha, esto es lejos mejor una casa como desde este ángulo. Entonces no sé si ocupan esa herramienta ustedes ya como profesionales. Hola, ¿puedo hablar? No sé si se escucha bien. ¿Sí se escucha? Ya, aquí voy manejando. Quería aportar un poco en la conversación con respecto a la última pregunta. Mira, a mi ejercicio profesional, a mí me pasó todo lo contrario. En un momento de algunos de los trabajos independientes que realicé, efectivamente yo hacía modelos pequeños, pero en este caso el cliente no sabía cómo explicarme lo que quería. Me hizo, no sé, algunos dibujos como partiendo de que el cliente era un odontólogo, no dibujaba, como que no tenía mucho talento para dibujar. Y en un momento me dijo, ¿sabes qué? Voy a hacer una maqueta. Dijo, yo no soy arquitecto, pero siento que la única forma de explicarte lo que quiero es como haciendo una maqueta. Y el tipo hizo una maqueta y fue súper loco porque sin venir como de este mundo del diseño, fue muy fácil comprender qué era lo que quería a través de esa herramienta. Y eso a mí también me hizo despertar de quizás uno a veces se queda pegado demasiado como en las nuevas tecnologías, en el BIM, en la forma de hacer modelos 3D y todo este tema, pero creo que lo más importante es como no perder la esencia o no perder el origen de cuando uno recién comienza como a iniciarse en esta profesión. Y creo que después como de esa primera experiencia, donde la maqueta no la hice yo, la hice el cliente, efectivamente trato como de apoyarme en estos medios más físicos. Eso.
Buenísima. De hecho, qué loco que sea al revés la situación. Bueno, yo ya lo he dicho, pero yo no utilizo maquetas físicas dentro de mi proceso de trabajo. Por una cuestión de tiempo, de eficiencia, y la verdad es que, bueno, que tiene que ver un poco también con el contexto en el cual trabajo yo, que es como con una materialidad que es la madera, que tiene una modulación, que las estructuras se trabajan de cierta manera, entonces yo, como que hay ciertas cosas que ya tengo preconcebidas que tienen que ver con eso. Y lo otro es que yo también modelo todo en 3D, o sea, voy maqueteando en 3D, la verdad. Yo uso el modelo 3D y voy probando ahí mismo. Pero sí considero que las maquetas, sobre todo cuando uno está como aprendiendo, son una herramienta súper útil, y de hecho, más que una impresión 3D, la verdad es que yo te recomendaría hacerla en cartón. Porque el cartón tiene esa opción de que tú puedes cortarlo, lo puedes mover, lo puedes doblar, y eso te da muchas más posibilidades después de probar cosas que con una maqueta 3D que es mucho más rígida. A mí me pasó en la oficina de arquitectura en la que trabajaba, nunca hacíamos maquetas, o sea, solamente maquetas de anteproyecto para enviar a los mandantes, y estaba desarrollando un proyecto en 3D y no podía solucionar el tema de la cubierta. Y no podía, estuve un día así, dije, no puedo, tengo que hacerlo a mano, tengo que hacerme una maqueta y ver cómo solucionarlo. Y nada, efectivamente hice la maqueta, lo recorté, lo moví, lo doblé, hasta que di con la solución y de ahí lo pasé al 3D. Ese fue como mi proceso creativo en cuanto a la solución que requería el proyecto. Fue más fácil para mí. Ahora, en mi caso, Nathan, no, yo trabajo sobre todo lo que son espacios interiores, entonces hacer maquetas físicas del espacio interior es bastante intenso, pero sí, yo trabajé en una oficina de arquitectura y diseño de interiores, donde se hacían segmentos de maquetas, no las hacíamos nosotros, pero sí las hacían los carpinteros o las personas que trabajaban la especialidad. Se les pedía, por ejemplo, el detalle de la unión de una madera con otra, o si había que hacer una mesa, cómo era la unión y el acople. Entonces eran pequeños segmentos de maquetas que era un trabajo conceptual para poder definir si los espacios iban a quedar así, si los encuentros iban a quedar así. Era como una suerte de detalle, pero a tamaño real y con los materiales reales para poder visualizar que se estuviera cumpliendo con lo que se quería lograr a nivel conceptual. Bueno, gracias por las como papitas igual, pasar como entre no solo lo que es impresión 3D, meter un poco de mano también, podría mejorar mis futuros procesos. Agradecido. Pero igual como dice Ignacio, en toda esta parte de estudio de la forma y todo, es mucho más práctico trabajar con cartón y poder de alguna manera ir modificando el volumen y estudiándolo de esa forma, porque es mucho más práctico que tener algo ya como con impresión digital que no es tan Es rígido, modificable. no hay mucho que hacer ahí. Y es muy rígido. Y el otro consejo que tengo yo es con respecto a la fabricación digital. O sea, como tú estás estudiando el Adolfo Ibáñez, donde es súper fuerte, en el fondo, es ese tipo de herramientas, hay un montón de cosas que los alumnos hacen que no deberían. Por ejemplo, hacen el calado de dos planos para poder, en el fondo, unir dos muros. Pero en una maqueta, la verdad es que eso no se debería hacer porque no representa la realidad. ¿Ya? Que ese era un error como que yo veía mucho, y de hecho que profesores que son arquitectos también criticaban un poco de los alumnos que están tan acostumbrados a usar las herramientas y mandar al láser a cortar todo, que hay un montón de cosas que se olvidan, que la maqueta, aparte de ser un volumen, también representa materialidades, también representa la espacialidad, y hay un montón de cosas que
que tienen que ser de alguna manera más cercanas a la realidad, quizás. Sí, se pierde mucho detalle al tener que cuadrar para mandar un plano de corte a la láser, por ejemplo. Entonces, buen punto eso. De hecho, creo que de todos los chicos, uno recién lo hace a mano y el resto todos mandamos a imprimir y cortar las piezas. ¿Cómo eso? Así que le cedo la palabra a otra persona. Bueno, ahí yo creo que, Vid, tú tienes más experiencia porque también trabajas con el tema de la pintura, porque eso es algo que podrías hacer en el fondo como una postproducción de un modelo. Sí, como el proceso, claro, como todo lo que está detrás, po. Y es que con lo que estaban hablando antes me acordé que, por ejemplo, yo con mis maquetas soy tan TOC que no me gusta cuando se ven mal los cantos, entonces yo lo corto en 45 grados, aunque, por ejemplo, la madera de balsa, hice toda una maqueta cortada en 45 grados, al final me demoré 3 meses, pero estéticamente de verdad queda mucho mejor y se representan las cosas de mejor forma, como más real. ¿Y te ha tocado hacer maquetas, esas desplegables en el fondo, como para estos trabajos más inmobiliarios o no se usa mucho eso? Para inmobiliaria nunca me ha tocado. La única que era como desplegable fue, no, que en verdad era más dinámica, era esta, pero solamente se podía sacar como el volumen teórico. Y era justamente para ver con el mandante el tema de la fachada, qué fachada era la que le gustaba más. Pero generalmente no, en inmobiliaria no, no. Igual es como interesante, en el fondo, en esa maqueta en particular, que tú podís en el fondo acercar quizás a un cliente a lo que se podría hacer como volumen teórico. Sobre todo cuando tú estás tratando de vender un proyecto, eso me parece súper simple y súper fácil en el fondo de, mucho más cercano a un 3D, porque en el fondo lo puedes ver en el mismo lugar. Sí, y al final las maquetas sirven para todas las etapas, o sea, desde el inicio hasta el final. Es súper dinámico en ese sentido. Súper. ¿Hay alguien más que tenga alguna pregunta o quiera, en el fondo, darnos su opinión o contarnos de su experiencia con respecto a las maquetas? Hola a todos. Está súper interesante con respecto a las maquetas, me parece fascinante. Creo que las maquetas son una herramienta súper importante a la hora de representar los proyectos. De verdad que me encantó todo lo que mostraste, Vika. Y bueno, yo siento que de igual forma en el proceso creativo la maqueta es súper importante, así sea chica o mediana, y del material que pueda ser, que se te sea más fácil aplicarlo, porque existe como una conexión con lo que tú estás creando y estás viéndolo en físico, y eso es algo que te ayuda a lograr un resultado como más objetivo. Por lo menos a mí me pasaba mucho eso, me encantaba realizar maquetas, hace rato ya no hago muchas, pero siempre trato de hacer algún monito en madera o en cartón a la hora de diseñar. Pero eso, y oye, quería preguntarte si tenías algún taller o cómo hacías para tú elaborar las maquetas en el caso de Vizca. Sí, ese es un tema, es que lo hago en el comedor de mi casa. Ah, ya, tienes tu taller, transformas el comedor en taller, claro. Sí, Ya, y sí. yo vivo con mi familia, entonces todos apoyan en ese sentido. Me ceden Oh, el comedor completamente, yo ahí hago mis mesas porque cuando me toca una maqueta yo armo mesas como especiales, donde oh. pongo
pongo como varios compartimientos y voy guardando las partes de las maquetas y los pliegos, los materiales, diferentes secciones. Entonces yo transformo mi living. Wow, qué fascinante. La verdad, me encantaron. De hecho, te seguí en redes sociales a ver el trabajo fascinante. Sí, me gustó mucho. Felicitaciones por eso. Muchas gracias. Ya, Igual bueno. sí es justo. Bueno, yo creo que ya estamos, si no hay más consultas. Muchas gracias, Yo Bitsa, tengo por... una dale, duda dale, muy dale. cortita, en verdad, que se me cayó en internet y no sé si alguien la habrá preguntado. Es sobre como la parte más práctica, como estructural. Sí, no sé si te ha tocado como pasar ese proceso en maqueta. Porque yo personalmente es como el fuerte, además del proceso de diseño, también veo muy fuerte el área de mucha ayuda a la maqueta en lo constructivo, como si hago un emboladizo muy largo o si hago un muro y no le pongo riostra, o sea, es se ve instantáneamente la fuerza o la estructura que va tomando la maqueta. Mira, por Eso. ejemplo, con las maquetas relacionadas a las inmobiliarias, no me pasa eso porque es súper fácil, como que tengo que representar lo que ellos deciden, pero en el caso de, por ejemplo, donde trabajaba en la oficina de arquitectura, yo a veces sí necesitaba hacer modelos para ir de la mano con ese tema constructivo, para saber justamente las luces, las distancias. Al final como que es una herramienta súper útil para eso. Pero, por ejemplo, nunca me ha tocado hacer maquetas de detalles constructivos. Nunca. No. Solo maquetas para salas de venta y cosas así. Sí, porque finalmente son igual maquetas de pasos anteriores. Está ahí como en el Sí. final. Ok. Pero sirve totalmente, sobre todo cuando uno está proyectando, que a mí me tocaba hacer postas de salud, cuartel de bomberos, o sea, de todo, y siempre lo intentaba aplicar porque era súper útil. Ok. Muteado, Ignacio. Ignacio, estás muteado. Tienes que encender el micrófono. Gracias. Aquí están preguntando dónde te pueden ubicar. O sea, ¿cuáles son tus redes como para poder ver tu trabajo? Es que se los escribo quizá. No, pues mi nombre. Ahí sale mi nombre. Mi nombre entero. Ese es mi Instagram de arquitectura. Y de hecho en ese mismo Insta tengo como linkeado mi Insta de maquetas. Perfecto, súper. Si no, ya no queda ninguna pregunta, parece que no. Bueno, primero agradecer, Bitsa, en el fondo que te diera el tiempo de poder mostrarnos tu trabajo y contarnos sobre tu experiencia. Ha sido súper interesante y súper entretenido esto de poder en el fondo conversar con otros colegas y futuros colegas y compartir ideas. Yo creo que al final es súper importante también generar estas instancias para conocernos, sobre todo hoy en día que está con esto de la pandemia. Yo por lo menos no puedo salir mucho, estoy en fase 1, así que le agradezco a todos en el fondo el haber podido participar y les voy a estar informando después del link donde se va a poder ver este primer encuentro. Por supuesto, si alguien tiene alguna idea, alguna crítica, estamos súper abiertos a todo. O sea, si alguien quiere ver algún tema en particular o presentar su trabajo, también están las puertas abiertas. Así que eso. Muchas gracias a todos y nos estaríamos viendo para el próximo encuentro que se va a estar en el fondo avisando vía Instagram y en el grupo de WhatsApp. Vale, muchas gracias a todos también. Chau. Gracias a todos. Chao. Que estén Que bien. tengan una buena semana. Igual. Igual. Gracias. Chao, feliz Chao. semana.